IECH. Gracias Mario por participar, por venir, por querer presentar y conversar sobre tu libro con nosotros acá en el IECH. Gracias a María Elena por coordinar y llevar adelante esta reunión. No sé si lo vas a presentar vos a Mario un poquito. Bueno, Mario Cámara, que es un amigo de la casa y de todos nosotros. Bueno, es especialista en cultura brasileña, en literatura y cultura brasileña, y bueno, profesor de teoría, ¿no es cierto?, en la UNA, en la Universidad de las Artes, profesor en literatura brasileña en la UBA, y este es su tercer libro, ¿verdad? Los anteriores son Cuerpos Paganos, Usos y Efectos, ¿no?, en la cultura brasileña, el 60 al 80, y Restos Épicos, ¿no? Dos hermosos libros, y ahora este tercero, El Archivo como Gesto, que tiene todo que ver con nuestro proyecto y con el seminario que dictaste en el doctorado, ¿verdad? El seminario que dictaste en nuestro doctorado en literatura. Así que bueno, gracias por compartir la conversa acá. Bienvenido. Dale, agradece. Bueno, muchas gracias, Sandra. Hola, Luis. Estoy muy contento de estar acá. La verdad que siempre es un gusto, siempre la paso bien en el IECH, en Rosario, y muy contento de encontrarles de nuevo, personalmente, en vivo. Así que, bueno, espero los comentarios de María Elena. Bueno, primero gracias a todos y todas, todes. Gracias Sandra, siempre, digamos, organizando este tipo de encuentros tan fructíferos y potentes, ¿no? Con los cuales siempre nos vamos con ideas, ¿no? Y pensando cosas importantes. Bueno, yo agradecida que Mario me haya convocado. Realmente cuando me mandó el manuscrito dije, esto es, y me siguen convocando. Entonces fue un gran gusto y placer primero leer el texto en general y después, bueno, hacer una serie de comentarios. Me he tomado el trabajo de escribir un pequeño paper, me gustaría leerlo y compartirlo con ustedes. Van a ser unos minutos. Es un recorrido bastante general del volumen y después, si les parece, podemos hacer una rueda de intercambios y diálogos y a ver, bueno, qué le parece al autor, ¿no? Si estás de acuerdo o no con este tipo de apreciaciones. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero este es el bello libro, muy lindo, la tapa, la verdad que esta colección dirigida por Natalia, ¿no? Natalia y Mariano. Sí. Natalia Taceta y Mariano Vélez. Sí, dos queridos colegas también, ¿no? Que trabajan en estos temas. Bien, el año pasado se publicó El Archivo como Gesto, 3 recorridos en torno a la modernidad brasileña, del investigador y colega Mario Cámara. El libro recorre los itinerarios artísticos y literarios de Rosângela Renaud, Arturo Mar, Adriana Varejão, Jean-Baptiste Debret, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Verónica Stiger, Mario de Andrade, Raúl Bob y Néstor Perlonger. En su mayoría del contexto brasileño, bueno, salvo este último caso, un escritor conocido que en la década del 80 se va a vivir a Sao Paulo, ¿sí? Las producciones culturales analizadas por Mario desde el problema del archivo, tal como se menciona en el título, se localizan en el siglo XX. Siglo tumultuoso, enérgico, con cambios acelerados y choques abruptos de pensamientos radicalizados y gobiernos autoritarios, a los cuales Brasil y demás países del Cono Sur no fueron ajenos. Esta cartografía abona el terreno para la delimitación del archivo como herramienta operativa, capaz de desentrañar las tramas más opacas, profundas, pero a la vez de una gran densidad semántica, tal como se lee en las expresiones visuales y escritas seleccionadas por el autor. En este marco, Mario propone la figura del, y subrayo, artista, escritor, archivista, la cual, cito a Mario, consiste en releer y revisar, en redistribuir posiciones y con ello volver a dar una nueva visibilidad, operatividad y narratividad a zonas históricas centrales o marginadas, pero también en desmontar, en el sentido de atentar, el dispositivo archivo y su pulsión jerarquizante
y clasificatoria. Esto, entre paréntesis, me parece que es uno de los aportes más ricos e interesantes, ¿no? Pensar al archivo como una herramienta capaz de desmontar y atentar, como dice Mario. Para ello, él complejiza la noción de archivo. Es más, nos habla de contraarchivos, anarchivos, alterarchivos, opciones y alternativas a la idea más extendida del archivo, que es desmontada y reapropiada de un modo singular. Una operatoria que la cultura brasileña, con sus profundidades, barroquismos e hibridizaciones, permite estudiar y explorar a la perfección. Esta posibilidad se despliega alrededor de una dimensión clave, la propia historia que alberga estas manifestaciones del campo cultural y que se tensiona continuamente con sucesos políticos, sociales y hasta económicos. Recordemos que a partir de 1992, la artista inicia una serie de trabajos sobre el proyecto Archivo Universal, donde recupera recortes periodísticos de crímenes y accidentes. Y surgen así reflexiones sobre los mismos dispositivos fotográficos, los usos de las imágenes, que de un modo genérico, en pos de construir ese archivo, ese gran archivo, ¿no? Inmemorial, Cicatriz y Vulgo, son otros proyectos de una gran potencia estético y política desplegados en el libro. Cabe destacar que en casi todos los casos Mario interpone diálogos y correlatos con otros y otras artistas, lo cual enriquece el análisis en relación a las obras seleccionadas. Archivo, anonimato y sensibilidad colectiva parecen unirse en la mirada exhaustiva que cruza las diferentes secciones. Otro tanto ocurre con las fotografías de rostros de Arturo Mar. En Antropología, la fase gloriosa, Artur evoca la tradición del cinema novo y a Glover Roya al referirse al trance carnavalesco, considerando que el trance ha sido una constante en numerosas expresiones visuales y literarias de los años 60 y 70. Pequeño paréntesis, me acordaba de Oichisica y los parangolés y esas danzas frenéticas, ¿no? Ese estado de trance que atraviesa los 60. El carnaval, sus rostros extáticos en trance, se abren a la infinitud, al borramiento de rasgos específicos para alcanzar un clímax, un estado sensorial que roza el desborde. Las incisiones y el barroco. Tal como lo señala Mario, el barroco es releído a la luz del siglo XX con una nueva perspectiva. En la modernidad paulista, el barroco mineiro ha sido un elemento clave en la producción visual y literaria. Si bien en América Latina el arraigo del barroco deviene del occidente cultural, también procede y actúa como una fuerza deconstructora del logocentrismo europeo. Incisiones, cortes y accionar violento, como tales, emergen en las telas y objetos de Adriana Varellao. Aclaro, ya estamos hablando del segundo recorrido que propone Mario. El primero más vinculado a Rosángela, ahora estamos con Varellao. No cabe duda del contacto de Varellao con el barroco local, un encuentro que desde su mejor costado antropofágico se apropia de ciertos elementos para devorar y producir algo nuevo. Mestizaje, cuerpo y carne atraviesan la obra plástica de un artista que ha leído la historia brasileña a contrapelo, explorando en lugares recónditos, donde, como afirma Lilia Moritz Schwartz, una gran historiadora brasileña dedicada más bien al siglo XIX, dice Moritz Schwartz, colonización combina con hibridación. Y colonización es violación de los cuerpos negros, castigo y discriminación. Desde las elegantes figuras de convite o propuesta para una catequesis, en cuyos fondos azulinos danzan los seres antropófagos y caníbales que poblaron los grabados del belga Theodore de Brie, pasando por su famosa azulejería, hasta las inquietantes cartografías basadas en antiguos mapas, el imaginario gráfico de Varellao se nutre de las incisiones, un término clave elegido por Mario en este ejemplo. Y no olvidemos el guiño a Jean-Baptiste Debré, otra fuente privilegiada por la artista, que si bien ya se desplaza del barroco más pomposo, es un referente ineludible de la etapa cientificista de las misiones artísticas. Instancias de reeducación de la sensibilidad, no exentas de la esclavitud y la segregación racial, tal como se observa en las pinturas de niños bastardos. Este reservorio de carne y sangre, un paisaje común en las imágenes de Varellao, es analizado en las ruinas,
arquitecturas desmesuradas que supuran vísceras, las que presionan por debajo de esos pulcros azulejos barrocos. Arquitectura, Brasilia y Getúlio, sinónimos de un Brasil moderno que avanzaba hacia la sangrienta dictadura que se extendería por más de 20 años, del 64 al 85. Una Brasilia que, como señala Luz Horne en Futuros Menores, se erige como un proyecto colonial construido para una luz de utopía y un monumento de la modernidad occidental. Me voy al tercer recorrido, las aperturas. Esta tercera categoría señalada por Mario, que se advierte en la novela de Verónica Stiger, o Pisanier Suyata, ¿está bien pronunciado? El texto, cito a Mario, consiste en construir un relato del modernismo que recoloque la selva amazónica como punto de partida y de llegada, y se enlaza con la noción de alter archivo ya mencionada. Como tal, este texto reúne numerosos protagonistas de la historia del arte y la literatura. Opalka, que es un pintor polaco de tinte neoconceptual, paréntesis, me acuerdo que a Opalka le dedicaron una sala en la Bienal de Sao Paulo de 1987. Es un pintor alucinante porque él va escribiendo, hace como un registro del tiempo con números, y cada vez que va avanzando, esos fondos grises van aumentando de blanco. Entonces, la verdad que es una cosa maravillosa. Opalka, entonces, este pintor, Bob, referencia sin duda al escritor Raúl Bob, el señor Andrade y la señora Andrade, en referencia a Oswald y Tarsila do Amaral, Doña Olivia, por Olivia Guedes Penteado, mecenas de la Semana de Arte Moderno del 22. Stiger también es anunciada como curadora. Menciona la exposición que realiza sobre María Martins en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, Metamorfosis, recuperando sobre todo su serie amazónica. Desde varios ángulos se producen entrecruzamientos entre Europa y América a partir de la noción de viaje, recorrido, desplazamiento y confluencia amorosa, si tenemos en cuenta la historia sellada por Raúl Antelo sobre María y Marcel Duchamp, en ese conocido libro editado por Siglo XXI, ¿no? Así Mario nos habla de ficción e hiperficción para citar a estas historias que, reunidas en un colectivo cultural único, van y vienen del pasado al presente, como resignificaciones que se suceden en el tiempo. No olvidemos además las crónicas sobre el Amazonas en la literatura de Mario de Andrade, autor modernista cuya magnífica Macunaíma de 1928, llevada al cine por Joaquín Pedro de Andrade hacia finales de los 60, donde, bueno, aparecen estas historias sobre la Muiraquitá, el amuleto de Jade y todas esas aventuras peligrosas que emprende este héroe. Sin perder de vista el texto de Stiger, también otro literato prolífico, Raúl Bob, nos viene al recuerdo con Cobra Norato, una leyenda sobre el Amazonas. Numerosas citas y apropiaciones desfilan por las páginas de este texto de Verónica, todas ellas relevadas minuciosamente por Mario en este volumen. La referencia a Néstor Perlonger en la zona final del libro termina de tejer este ecléctico y apasionante recorrido. Hacia 1981, el escritor argentino se instala en San Pablo hasta el final de sus días. Las lecturas sobre Antonio Negri, Félix Guattari, invitado luego a Brasil por Sueli Rodney, en este gran recorrido cuyo resultado fue Micropolítica, cartografías del deseo. En un clima cultural casi festivo, aún bajo dictadura, componen el universo intelectual y literario de Perlonger, un universo caracterizado por los nomadismos, los saqueos, las calles, el lumpen, la prostitución masculina. Fiesta, carnaval y supervivencia entre los afectos, el cuerpo y las emociones se sincronizan con las experiencias urbanas de Helio y Chisica en Mangueira, el desborde corporal y catártico del Teatro Oficina, dirigido por C. Celso Martínez Correia, y ese Brasil favelado de los turbulentos 60. Un collage multifacético, formado por materialidades diversas, fisuras, cromatismos y carnaduras, con citas literarias eruditas y de la cultura popular, con metáforas, evocaciones y alusiones al realismo corrosivo de la urbe periférica.
Bueno, por todo esto y mucho más, el archivo como gesto, 3 recorridos en torno a la modernidad brasileña, es un compendio de archivos otros, muchos archivos otros, que conviven armoniosamente, fluidamente, pero también incómodamente en este complejo y rizomático volumen. Bueno, Gracias. por favor. Bueno, muchas gracias, María Elena. Sí, Digo, sí. digo palabras. Tome la rienda. Bueno, muchas gracias. Yo quería decir unas palabras como sobre, quizá pensar como la arquitectura del libro, ¿no? Que me parece que puede sumar a la descripción de María Elena y de algún modo comentar su comentario, ¿no? En primer lugar, unas palabras sobre el título, ¿no? El archivo como gesto, que es una apropiación de un texto de Agamben, el autor como gesto. Una apropiación libre, si se quiere, porque en realidad lo que a mí me interesaba era dejar planteado ahí, en ese título, que yo no estaba frente a artistas que si uno les preguntara cómo se autodefinen, dirían, a excepción de Rosangela Renaud, dirían que son artistas archivistas, ¿no? Pero sí encontraba en ellos, en ellas, porque bueno, el corpus central son artistas y escritoras, sí encontraba en ellas una gestualidad que me remitía al archivo, ¿no? O sea, que me permitía construir esa perspectiva. Y también era un título que hablaba de mi propia perspectiva crítica, ¿no? O sea, yo pensé el archivo como una especie de protocolo de lectura que si yo lo aplicaba me iba a dar un resultado específico, ¿no? Es decir, no se trata, en este sentido no se trataría de un libro que hace un trabajo de archivo, ¿no? Sino que piensa el dispositivo archivo para leer producciones artísticas. Después en el interior sí hay un poco de trabajo de archivo, pero yo diría incluso que no es una característica definidora del texto, ¿no? Eso por un lado, es decir, por el lado de la construcción de las categorías con las cuales me enfoqué en el corpus, ¿no? Y después otra cuestión que me parece importante tiene que ver, bueno, con el problema, ¿no? O sea, cuál es el problema que desata este proyecto, de algún modo. Y el problema es el evento Bolsonaro, podríamos decir, ¿no? El evento Bolsonaro es disparador de una suerte de pregunta que supongo que ha atravesado a mucha gente, pero también para un brasileñista es una pregunta importante, ¿no? Porque en general, desde el brasileñismo, construimos una relación apasionada con la cultura brasileña, yo diría también encandilada, ¿no? Entonces, encandilada de un modo hasta comparativo, ¿no? Bueno, qué bien que han trabajado ellos y nosotros no tanto, por ejemplo, ¿no? Cómo se han modernizado ellos y nosotros no tanto, ¿no? Entonces, el evento Bolsonaro, de algún modo, la pregunta que instala es, bueno, ¿cómo pudo suceder eso, ¿no? En la cultura brasileña, ¿no? O sea, ¿cómo pueden tener un gobierno fascista, ¿no? De hecho, hace poco hubo una condena del Supremo Tribunal Federal de 8 años para un diputado y al día siguiente Bolsonaro lo indultó, ¿no? O sea, al día siguiente. Entonces, bueno, la democracia está en riesgo, ¿no?
Y, digamos, esa pregunta produce una suerte de relectura sobre la cultura brasileña, que se funda, y esta sería una de las propuestas del libro, y es algo que aparece en lo que lee María Elena, que se funda en algo así como un proceso modernizador que surge en las primeras décadas del siglo XX y que de algún modo funciona, ¿no? Es decir, ese siglo XX brasileño, yo en el comienzo del libro, en la introducción, hablo de un siglo largo, ¿no? El siglo XX como un siglo largo, que por supuesto juego con el siglo corto de Hobsbawm o de Badiou, ¿no? Digo, no, en Brasil hubo un siglo largo, ¿no? Que es 1920 aproximadamente, 2013, que es cuando le hacen el golpe a 2013 creo que, ¿no? El golpe a Dilma, o por ahí. 2014. Y de hecho escribo un primer texto que me lo encargan de la Biblioteca del Congreso sobre las manifestaciones del 2013, que de algún modo está en el origen del libro, que después no queda nada del texto, creo que queda una nota al pie muy breve, en la que intentaba pensar en qué habían consistido esas manifestaciones, ¿no? Y ese siglo largo, ¿no? Me parece que es un siglo de una eficacia abrumadora. Es un siglo que, si lo pensamos desde una perspectiva del archivo, ¿no? Y lo compartimos en un archivo del siglo XX, ¿no? En ese archivo de ese siglo largo, nos dice que Brasil, o nos decía que Brasil era una cultura mestizada, no racista, cordial, no antagonista, ¿no? O sea, el antagonismo, como bien detectó María Elena, formulado desde Gilberto Freire, era un antagonismo casi complementario, ¿no? Él habla de un lujo de antagonismos. Y lo cierto es que, de nuevo, el evento Bolsonaro permite preguntarse, bueno, cuán sólida era ese dispositivo o esa narrativa, ¿no? A partir de eso yo lo que hice fue tomar dos artistas mujeres y una escritora. Eso fue una decisión meditada desde una perspectiva antipatriarcal, podríamos decir, aunque el libro no tiene una perspectiva de género, pero sí no quise trabajar con autores varones, teniendo en cuenta que sí, como autor varón, como autor crítico varón, si me dejo llevar, siempre leo autores varones, ¿no? Entonces fue como un movimiento de refrenarme, ¿no? Ahí y poner en el corpus artistas y escritoras mujeres. Después, por supuesto, está todo cruzado con relaciones que voy construyendo, ¿no? Y además está Per Longer y Arturo Mar, ¿no? Que son dos varones. Pero me parecía que en estas artistas, que son Rosangela Renaud, Adriana Varellao y Verónica Stiger, se permitían enfocar aspectos que hacían a zonas de alta densidad de sentidos para esa narrativa que había funcionado, ¿no? Y esas zonas de alta densidad de sentido eran, bueno, puede haber otras, ¿no? Pero yo también hay unas pocas, digamos. Tenían que ver con el modernismo cultural, estético de los años 20. Estamos en este 1922 celebrando el centenario de la Semana de Arte Moderno en
Brasil y uno alcanza con entrar en Facebook para ver digamos, la dimensión de las celebraciones y la importancia que tiene esa semana. Y eso es algo que me interesaba abordar desde una perspectiva que lo problematizara de algún modo, y eso está en las artistas y escritoras con las que trabajo. Está Brasilia, que también me parece que es un núcleo muy central para esta narrativa modernizante. Está el Amazonas, que me parece que constituye como un tercer núcleo, ¿no? Importante. Y hay algunas categorías con las que trabajo que yo considero que funcionan como articuladoras de lo que intento generar, ¿no? Como reflexión. Por un lado está la cuestión del antagonismo, ¿no? O sea, yo busqué deliberadamente, de algún modo, observar a partir de estas artistas y escritoras zonas de antagonismo y desmontar. Acá tomo un concepto de Lacan que lo trabajo en un capítulo, pero me parece que funciona para la totalidad del libro, que es el concepto de point de capitón, ¿no? Que es como point de capitón sería como una especie de sutura de sentido, ¿no? que se da discursivamente, ¿no? Como una especie de cierre, ¿no? Una especie de hegemonía gramsciana, podríamos decir, ¿no? Y que me parece que estas zonas, Brasilia, Semana de Arte Moderno, ciertas imágenes del Amazonas, el barroco, ¿no? También producen esos point de capitón, ¿no? Me parece también que está funcionando otro concepto, que es el de, que lo tomo, bueno, de algún modo de Rancière, ¿no? Esta idea de un orden consensual que ha sido, que parece haber funcionado con cierta plenitud en Brasil, ¿no? O sea, Brasil en cierta medida logra transmitir una suerte de cultura en la que cada uno ocupa un lugar, ¿no? En la que cada uno tiene un lugar, ¿no? Y ese lugar se ocupa más o menos sin conflictos, ¿no? Entonces, frente a ese relato me interesaba trabajar la idea del disenso, ¿no? O sea, la idea de una suerte de representación de objetos artísticos en los cuales yo pudiera encontrar zonas disensuales, ¿no? Que es lo que de algún modo voy encontrando en las artistas y la escritora que trabajo, y también en Arturo Mar, que es un fotógrafo, y en nuestro compatriota Néstor Perlonga, que vivió muchos años, vivió desde que se fue a Argentina, ya no volvió. Y en este sentido, por ejemplo, en el sentido de Perlonga, me interesó particularmente su cultura plebeya, en cierto sentido, que lo dotaba de una mirada sobre la cultura brasileña particularmente crítica frente a un ordenamiento social que consideraba muy justo. Entonces, me interesó trabajar con el concepto de antagonismo, con el concepto de point de capitón, con el concepto de disenso de Rancière, para, con esos conceptos, intentar de algún modo producir una gestualidad archivística que en cierta medida construyera un relato otro de ese trayecto de la modernidad
abarcó ese siglo largo en Brasil, para mostrarla en sus zonas, bueno, sus zonas totalitarias, en sus zonas ominosas, en sus zonas racistas. Hay una, digo esto y ya podemos conversar. Hay una pintura de Adriana Varellao en especial que me interesó mucho, en la que ella repinta una acuarela de Debret, ¿no? Esa acuarela de Debret muestra a una familia almorzando en el siglo XIX, muy plácidamente. Debret es un pintor del siglo XIX, francés, que viaja a Brasil con lo que se conoce como misión francesa para fundar una academia de artes. Casi no trabaja porque en realidad va como pintor de corte, pero a la vez se tiene que ir de Francia un poco casi exilado porque había apoyado a Napoleón, o sea que era un republicano, pero termina trabajando en una corte, o sea, lo tiene que pintar al monarca brasileño, pero casi secretamente él sale a la calle en Río de Janeiro, pinta acuarelas de la vida cotidiana, y hay una de ellas que tiene esta escena familiar, y lo que hace Varellao es repintarla y muestra una escena de violación. Muy impresionante esa obra, que no la tengo acá, pero bueno, creo que se llama Chantar. Y, es interesante porque, por un lado, en ciertos catálogos, cuando describen esa obra, críticos brasileños hablan de una escena erótica, ¿no? Que es algo que me perturbó bastante. Y yo en el libro la defino como ¿no? Es una violación, y la pienso como una especie de anamorfosis, ¿no? Como ese cuadro de Holstein, ¿no? De los embajadores, que si lo miramos de costado aparece una calavera que muestra la muerte. Holbein. Y me parece que lo que hace Adriana Varellao es observar esa pintura, esa acuarela, desde una perspectiva que la muestra en su violencia, ¿no? Y la propuesta, digamos, que encontraría como un punto central en el libro es un poco a la Viñas, es pensar la cultura brasileña como surgida de una violación, ¿no? O sea, que sería algo así como, en algún sentido, un contrarrelato de Casa Grande y Senzala de Freire, ¿no? Que piensa en el mestizaje. Entonces, el libro apuntaría contra la idea de mestizaje y a favor de una idea de trance, de trans, ¿no? Como una posible alternativa para pensar algún tipo de sobrevivencia a partir de la cual se pueda construir alguna alternativa a Bolsonaro y también repensar ese siglo XX tan poderoso, ¿no? Que constituye la cultura brasileña. Un poco por ese lado. Bueno, puedo seguir hablando, pero... a mí me gusta mucho de Varellao también una obra que va muy en la línea de lo que estás diciendo, que son las folias, una serie, que son también hojas pintadas por separado, que no sé, siempre las pensé como si fueran un árbol genealógico, un árbol, digamos, que está como desarmado, y también adentro, o sea, están hechas a partir de una técnica china, que Magdalena podrá saber mejor cuál es la del craquelado, o sea, como que la pintura se craquela, entonces quedan como muy evidentes todas las grietas de esas hojas, y adentro de esas hojas también hay representaciones que también la crítica las entiende como eróticas, pero que claramente muestran ese mestizaje violento, y están muy buenas también, porque esa obra no la conocía. Claro, sí, está bueno eso. Sí, de algún modo,
Yo, la lectura que propongo por lo menos de esas zonas de Varellao, yo no sé si Varellao está tan de acuerdo, porque por momentos parece más proclive a recostarse en la idea de mestizaje y en un rescate de Freire que en la idea de violencia, ¿no? Pero yo, bueno, no sé, la violencia me parece que es visible, ¿no? Yo lo que me quedo pensando es en algo que decía, bueno, digamos, la centralidad del archivo, ¿no? En el proyecto, y cómo, pensando en la antropofagia como gesto inicial, ¿no? De este siglo, bueno, del modernismo, a ver si lo puedo explicar. El archivo en sí es el archivo letrado, o sea, el archivo contiene todas las formas, todos los legados del colonialismo, en todas sus formas. Y un poco lo que parece estar asediando continuamente ese archivo, incluso en el modernismo, en las artes visuales, es, con la idea de la antropofagia, ¿no? Es desde la oralidad, los trances, la performance, es el asedio a esas formas y esos legados culturales del colonialismo, ¿no? Y cómo se va produciendo una tensión que empieza a principios del siglo, pero es como que no para eso, ¿no? Es cada vez más, más violenta la tensión que se va produciendo entre el archivo como ese legado que intenta, pensando también en el incendio que hubo del museo, ¿no? Que parecieron, bueno, casualidades, pero son también como emergentes de esta especie de proceso de algo que ya no se sostiene. Cada vez se puede sostener menos, va perdiendo esa fuerza brutal que tuvo, bueno, en todo el siglo XIX también, ¿no? Y también toda esa etapa imperial. Porque también pensaba que el 22 es el centenario de esa primera rara independencia, ¿no? Que no se puede festejar tampoco como bicentenario. No sé qué pasó con esos festejos en Brasil este año. Entonces, bueno, hay como una tensión ahí que va, yo digo, también con la oralidad, con la visualidad, con la performance, los cuerpos, en las obras de Varellao, que todo parece como explotar, ¿no? Qué sé yo, me parece que eso es muy interesante del recorrido, así de lo que escuché. Había leído un artículo tuyo que me parece que debe resumir un poco el proyecto del libro, pero bueno, me parece que el caso de verlo en Brasil también como un caso particular, ¿no? Distinto de los procesos de descolonización que estamos viendo, llamados decoloniales, con todas las salvedades que se pueden hacer al respecto, los matices, pero el caso brasileño tiene como otra cadencia, ¿no? Sí, está bueno lo que decís. Estaba tratando de recordar cuándo se había el archivo del Imperio se fundó poco después de la independencia. Creo que el mismo año que el Instituto Histórico y Geográfico, que también fue un archivo muy importante para Brasil, para los relatos, las narrativas brasileñas. Y me parece que, o sea, lo que podría sumar a tu comentario es que la modernización en Brasil siempre fue de arriba hacia abajo, ¿no? Y es un raro ejemplo de un país que tiene, que tiene, o sea, no, digamos, si comparamos las tasas de alfabetización entre Argentina y Brasil, bueno, acá era, no sé, en 1920 era el 90% y en Brasil era el 20%. Diferencias increíbles.
pero al mismo tiempo hay un núcleo duro de la cultura letrada que construye una narrativa muy hegemónica, ¿no? Y deja fuera mucha cosa, o se apropia de esa mucha cosa y de algún modo la codifica en términos letrados, ¿no? O sea, por un lado, es decir, tiene una cultura popular muy rica, tremendamente rica, pero en cierta medida, hasta no hace mucho, muy traducida, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, muy traducida desde la cultura letrada, ¿no? Y por ahí lo que entiendo que vos estás diciendo es que cada vez más toda esa zona que estaba afuera está como pujando y emergiendo, ¿no? Y haciéndose escuchar, porque también es verdad, es algo que está sucediendo, los movimientos indígenas, los movimientos afro-brasileñistas en este presente son muy fuertes. De hecho, en la Bienal de San Pablo, última, hubo una cantidad de artistas indígenas impresionantes. Y quizá uno lo que podría pensar es, bueno, antes había artistas blancos que tomaban motivos indígenas, por ahí eran geniales, pero bueno, eran artistas blancos, ¿no? Lo cual genera otro problema también, ¿no? Que es una suerte de estigma de la blanquitud ahí ahora, ¿no? Entonces, había un escritor amigo brasileño que estaba muy mal porque ahora todos los éxitos de venta, los premios, todos se lo ganaban artistas negras, escritoras negras, trans, indígenas, y él que era blanco no se ganaba más nada, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia. Tuvieron, como, no me acuerdo quién me decía, me dice, bueno, tuvieron más de un siglo para aprovechar todos los premios habidos y por haber, pueden esperar un poquito. Perdón, es interesante en ese sentido, por lo que decía ella también, cómo los grandes archivos, los archivos de los imperios, construyen a la vez, sin quererlo, sus propios contraarchivos, ¿no? Porque todo aquello que queda excluido también emerge, como dice ella, o sea, es una construcción narrativa y al final tiene que ver también con el archivo como un modo de leer. Y después estaba pensando en el tema de las fotografías, cómo las mismas, cómo la materia del archivo se puede leer de diferentes modos, ¿no? Porque yo, nada, estaba pensando mucho en estas obras que vos decís, no hice un trabajo de archivo, sino el modo en que leí fue de archivo. Pensaba eso, una misma materialidad puede ser pensada de modos distintos. Y no, eso. Sí, creo que, bueno, me parece que un archivo siempre es un lugar, esté donde esté, ¿no? Porque tampoco quiero plegarme a la idea de que de esa idea derridiana, ¿no? De la domicialización, Sí. no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Porque me parece que también el archivo funciona de una manera más etérea, ¿no? Más evanescente. No sé si necesita un domicilio un archivo específico. Pero de alguna manera entiendo que los archivos, vamos a decir, del poder, no sé, estatales, de los aparatos estatales, que hacen a la gubernamentabilidad, ¿no? Para tomar ese concepto de Foucault. Entiendo que efectivamente, como vos decís, pueden ser retrabajados, vueltos a trabajar, ¿no? Y que en ese retrabajo existe la posibilidad de que digan otro relato diferente al relato arcóntico, ¿no?
¿no? El Claro. relato oficial. Y entiendo también que ese trabajo siempre tiene que ver con el montaje, ¿no? Me parece que ese es otro concepto muy central para pensar el archivo, ¿no? O sea, yo diría, no hay contraarchivo sin montaje, ¿no? Y no hay contraarchivo sin una temporalidad retrabajada, ¿no? O sea, me parece que ese es otro aspecto del libro, ¿no? O sea, hay una temporalidad, digamos, el relato arcóntico produce una temporalidad evolutiva, porque ese relato de la modernidad brasileña es un relato evolutivo, ¿no? Cada día estamos un poquito mejor. Y me parece que los contraarchivos siempre introducen cierta anacronía, ¿no? Que es producto del montaje, ¿no? Porque lo que ponen sobre lo que traen al presente son fantasmas, espectros, pulsiones, represiones, hasta forclusiones, ¿no? Y eso es romper con una temporalidad lineal, ¿no? Así que concuerdo. Yo pensaba que lo que me gusta mucho es cómo usás, bueno, sobre todo en el capítulo de Rosángela, ¿no? Digamos, la idea de dispositivo archivístico, ¿no? Que tomás de Foucault y cómo lo elaborás. Ahí tomás la palabra dispositivo, digamos, ahí pensás la idea de dispositivo archivístico. Nada, y pensaba en esto de los relatos, del relato modernizado. Ahí la domiciliamos en un archivo. Pienso en los archivos de memoria, ¿no? De los derechos humanos y de las dictaduras y todo eso. Bueno, efectivamente está bien que tengan un lugar y que tengan un resguardo y que tengan copias de seguridad y que sean públicos y que sean accesibles, ¿no? Como pide Derrida. Pero me parece que cuando pensamos en términos artísticos entramos en otra zona donde el archivo no, digamos, no es relevante que cumpla todo eso, ¿no? Que se le pide a un archivo público o surgido de una ONG o de una fundación. Eso por un lado. Y por el otro me parece que tanto lo que dice Cristian como Jesús está bueno en el sentido de que, claro, yo trabajé con la idea de no tanto, aunque está también la producción de otra ¿no? de la reescritura de otra historia, ¿no? Decir, bueno, entonces es eso, ¿no? Así está mal, entonces es esto, ¿no? De algún modo, eso está un poco, pero por ahí el movimiento que más me interesa es eso, ¿no? Sería algo así como mostrar los rostros de ese dispositivo archivístico que constituyó ese siglo largo brasileño, ¿no? Ese aspecto sadeano o violento que menciona. Porque me parece que también el riesgo es lo instituyente, ¿no? De estas narrativas. O sea, instituir una narrativa en lugar de otra, ¿no? Me parece que, bueno, eso puede implicar otro gesto de violencia, ¿no? También. Entonces, en algún sentido, por ejemplo, Rosángela Renaud, que voy a mostrar una imagen por si alguien no está en Brasilia. Estos son los obreros de Brasilia, los candangos, como se los conoce, y con ellos trabajó Rosángela Renaud en una de las obras que se analiza en el libro, que se llama Inmemorial. Lo que Renaud se cuida mucho en esta obra y en otras, en las tres que analizo sucede lo mismo, lo que se cuida es restituir la identidad de los obreros, ¿no? Entonces me parece que en ese gesto se puede leer algo del orden de, bueno,
no ofrezco una narrativa que suplante a la violencia de Brasilia. Lo que muestro es algo del orden de la violencia de Brasilia, ¿no? Trayendo a su muestra, ¿no? Su instalación, que fue en el 94, en el marco de una muestra más grande, llamó Reviendo Brasilia, trayendo algo así como... yo lo traduciría así. Atención que estamos viviendo con fantasmas. O sea, lo que trae Rosángela Renaud es una reflexión sobre el olvido. En algún punto memoria y olvido están juntos, ¿no? No hay memoria sin olvido, ¿no? Diría Paul Ricardo, ¿no? Entonces, pero nos hace pensar sobre el olvido, ¿no? Y el archivo implica olvidos, ¿no? También. O sea, el archivo en su ordenamiento siempre implica un orden, una jerarquía, y ese orden y esa jerarquía implica ver algo y dejar de ver otra cosa, ¿no? Entonces, en esta reflexión sobre el olvido, lo que no nos trae es ninguna narrativa restituyente, ¿no? O sea, nos trae más bien la experiencia de percibir algo que no está, ¿no? Que no está visible y que por un instante adquiere una cierta visibilidad, ¿no? Por eso, en algún punto, ella trabaja las fotos con una suerte de proceso, voy a decir, de laqueado, ¿no? Y con las imágenes, estas imágenes son fotos carnet, ¿no? De 4x4, que ella las amplía a 50x40 y las laquea como para que tengan un... ¿Dónde son esas fotos? Son de los obreros que construyeron Brasilia, que estaban arrumbadas en un galpón del archivo de la empresa Novocap, que construyó Brasilia. ¿Y ella le saca el nombre o eran así anónimas? Le saca el nombre. Es una Esto decisión me perturba muchísimo. Sí, le saca el nombre. Le saca el nombre y les restituye el rostro, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no? O sea, son anónimos y singulares a la vez, ¿no? Trabaja con esa tensión, ¿no? La singularidad está dada por la mirada, por el rostro. Algo que se pierde en la fotocarnet, ¿no? En la fotocarnet lo que se queda de manifiesto es la estandarización, ¿no? Y en la ampliación lo que empieza a surgir es la mirada, es la gestualidad, y ahí se juega la singularidad, ¿no? Pero no sabemos quiénes son, ¿no? En algún punto son todos, porque ella elige 50, ¿no? Fotos. Y juega, por supuesto, con la idea de que no hay cuenta posible, ¿no? Sí, o sea, en esa no haber cuenta también se juega algo de no poder saldar eso que sucedió, ¿no? Ese olvido, ¿no? La memoria nunca es total, ¿no? En algún punto también nos está diciendo, ¿no? Mario, yo te quería preguntar, sí, a propósito de esta obra, que también me interpeló muchísimo, y la decisión crítica, o cuáles son tus decisiones críticas al leer la literatura brasileña desde acá, desde el desconocimiento total de la literatura brasileña, porque en la experiencia de la lectura y leyéndote, pero sobre todo también escuchándote, hay una clase tuya de AUBA que está colgada, y ayer escuchándote sobre todo, se me hacía muy presente un par de textos de literatura argentina y
Y quería preguntarte si tenés presente, al momento de escribir, más allá que después no lo tengas en cuenta o no, ciertas políticas de la memoria que hubo acá, por lo contrastivo, por lo creativo, sí, por el ejercicio contractivo del crítico, ¿no? A mí se me hizo muy presente el trabajo que se hace en el presente hacia el pasado que hizo, por ejemplo, Marta Dillon, una parecida. La experiencia de exhumación que hizo con el cuerpo, Claro. sobre todo ¿cómo decirlo? El anonimato de su propia madre que quiso hacer con sus propios huesos. Como que lo tuve muy presente, la experiencia de lectura, y me hacía acordar mucho, entraba como en consonancia todo el tiempo. Sí, o sea, de hecho, el libro anterior, que es este Restos Épicos, empieza con una experiencia que nosotros tradujimos el Niño Proletario al portugués y lo repartimos en un congreso brasileño, y los brasileños estaban espantados con ese libro, con ese texto. Decían que esto es una porquería. Y yo intentaba explicar que era valioso y que era importante. Con muy poco éxito, debo confesar. Eso es una descolocación, un riesgo del comparatismo, quizá, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, sí, por supuesto que, digamos, las políticas de la memoria que han sucedido en Brasil. Otra experiencia fue cuando hicimos un evento con Grumo, que fuimos con Sandra. Yo pasé Los Rubios. Sí, me acuerdo. Sí, también. Y después se acercó una chica y me dice, mi papá está desaparecido, una brasileña, ¿no? Pero acá nadie le da bola a nada de eso, ¿no? Una cosa así que me quedé muy impactado. Y bueno, uno como inmerso en la cultura argentina se da cuenta de que la memoria ocupa un lugar diferente del que ocupa aquí, ¿no? En Argentina, donde, por supuesto, la identificación, Claro. bueno, yo, a ver, yo estoy a favor de la identificación, ¿no? En el plano de las políticas de la memoria, las políticas de la reparación y todo lo que haga al trabajo con las víctimas de las dictaduras en Argentina o en otros lugares de Latinoamérica. Pero entiendo que, y en ese sentido Brasil no ha desarrollado muchas políticas en ese sentido. Perdón por repetir en ese sentido. Pero me parece que en esta obra de Rosángela Renaud, ella hace algo interesante. La posibilidad de saber quiénes trabajaron en Brasilia efectivamente existe en ese archivo de la empresa Novocap. De hecho, ella ha restaurado archivos por ejemplo, la cárcel de Carandirú. Ella trabajó en la restauración del archivo para que fuera un archivo público, ¿no? Pero en el plano de la producción artística, bueno, me parece que este tipo de experiencia permite una reflexión que es muy interesante también, ¿no? Que es advertirnos sobre los procesos de olvido, ¿no? Es decir, no sería un arte que busque saldar un olvido, ¿no? Sino advertir sobre un olvido, ¿no? Como si nos dijera, bueno, no sé si el arte está para saldar un olvido, sino para advertirnos de un olvido, ¿no? Por ese lado. Creo un poquito más, me parece, o me puedo ir un poquito por las ramas, pero porque hoy también vemos esas políticas de la memoria ya como muy hasta estatalizadas, ¿no? Institucionalizadas. Pero por ejemplo, en la publicación que se hizo del siluetazo, lo que es la parte del equipo de antropología forense y de restitución de esos cuerpos, había textos que iban por otro lado, es decir, bueno, no tenemos que buscar una restitución de estos cuerpos, ¿no? De hecho, se juega, hay como una política de la imagen que casi
me acuerdo de Gustavo Brunix, creo que el texto donde se hace una política a través de Benjamin, digamos, de términos de redención, pero sin que tenga que efectualizarse como una búsqueda de los huesos. Un poco, me parece que es la división entre el cadáver y el fantasma, ¿no? Que se puede jugar acá. Pero Claro. yo pensaba, y bueno, un poco estoy trabajando sobre eso, que quizás en el mismo discurso de Videla, o sea, yo veo eso, ¿no? Como esas dos posibilidades. Cuando Videla dice, bueno, los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, es bastante parecido a cómo formula Derrida la tecnología, casi son los mismos términos. Es decir, que en el discurso de Videla, a él al separar, Tremendo. él al querer separar toda la parte jurídica del derecho, bueno, Derrida dice, bueno, acá tenemos que pensar para construir la política de la memoria, no por este lado, ¿no? Me parece que se juega ahí como un lugar para la espectrología para todo este campo de trabajo con archivos, ¿no? Al menos, no sé, así lo leo, digamos. Sí, Sí, porque como que dejaría la memoria en estado de latencia y no una memoria latente por construirse, ¿no? También pienso, claro. tal vez, no sé. Sí, como un trabajo incesante, ¿no? Claro, Muy sí. futuro, sí. Sí, en línea con lo que decía él, también el asedio, o sea, el continuo, Exacto. no puede cerrarse, parecería que la memoria en algún punto se cierra, ahí no se cierra nunca porque es el asedio, están ahí, están presentes, por eso tampoco tienen sepultura, digamos. Exacto. No hay cierre. No, Pero, claro. perdón, estas personas no son desaparecidas, o fueron trabajadores No. que pueden estar vivos incluso. Hay un grupo que está reportado como desaparecido, porque hubo muertos y hubo una matanza fuerte en Brasilia, que se conoce como la masacre de Pachecos Tantas, que están en el Sí. capítulo. Ok. No tenían claro si habían sido, si eran simplemente Ah. trabajadores que estaban en el archivo de la empresa. Rosángela cuenta que había una carpeta que decía obreros, no sé si la palabra desaparecidos, pero reportados como desaparecidos o que no estaban, de repente no estaban más, no estaban muertos, no estaban vivos. Y sí, respecto de eso que trajiste vos, Jesús, está bueno. Digo, esto es muy puntual, ¿no? Muy de nuestra coyuntura, que es Eve de Bonafini, estaba en contra de la identificación, ¿no? Ah, sí. Sí. Un poco por la consigna original. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. O sea, a mí no me traigas un cuerpo, unos huesos, ¿no? Tráemelo vivo, ¿no? Que fue, digamos, una consigna que se fue tornando imposible, pero que en su carácter de imposible tuvo su eficacia también, ¿no? Pero también dividió aguas en un momento cuando Eve se opone al trabajo del equipo de antropología forense, de identificación. Yo no sabía. Sí, estaba en contra de eso, estaba en contra de la reparación económica también. Bueno, es otra cosa. Bueno, perdón, me parece que la operatoria que ella hace aquí es muy distinta a Cicatribulgo, donde ahí ya está trabajando con los archivos carcelarios y es gente identificada, pero que también, ¿no? A partir de estas estrategias visuales de marcar como manchitas o recortarles parte de la cabeza. De esto está hablando Sí, María que Elena. me parece que es otro abordaje, Sí. ¿no? El que Sí. implementa aquí. Me encanta esta serie, yo la vi en el final del Eclipse, son maravillosas las obras. Estas son fotos del archivo de la cárcel de Carandiru, que es una cárcel que tuvo una masacre, que la dinamitaron y que surge casi contemporáneamente a la Semana de Arte Moderno. De hecho, uno de los arquitectos que hace el teatro de ópera participa en la construcción de la cárcel. Esta es la cárcel antes de que la derrumben y esta es la cárcel original,
que era una cárcel modelo. Y ahí se fotografiaba, había un gabinete de fotografía y se fotografiaba con las reglas de la criminalística, ¿no? Que fotografiaban las orejas, la nariz, la boca, la cabeza, Claro. para buscar el rasgo Sí, lo criminal. prusiano. Claro, Sí, lo prusiano, claro. ¿no? Y ella se queda con algunas zonas, ¿no? También singulariza, ¿no? Acá con el remolino y acá con los tatuajes. Extrae de la serie algo así como la singularidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el preso se dotara de algo propio, ¿no? Como un tatuaje. Pero también es interesante cómo a partir de los detalles está remitiendo a un modelo que es social y que tiene que ver con el disciplinamiento y esa cárcel casi ejemplar, ¿no? Que después desemboca en este episodio tremendo. Está la película de Babenco, creo, ¿no? Carandirú. Sí. Así es. Esas marcas como escritura sobre el propio cuerpo, ¿no? Claro. Que están muy en tensión con las marcas que produce el archivo, bueno, la institución oficial, digamos. Exacto, está bueno eso. Sí, está el cuento de Kafka, ¿no? ¿Cómo es? Falta Yelín. Puta Julieta. Que le escriben la Sí, sentencia la en el cuerpo. sentencia en el cuerpo. No me acuerdo el nombre, la Sí, penitenciaría. la La colonia penitenciaria. penitenciaria. Sí, el archivo. Una cosa. Una Claro. traducción. El archivo y la relación con el cuerpo, ¿no? El archivo inscribiéndose en el cuerpo. ¿Sí? Es como- Siempre pienso en los tatuajes con tinta de Genipapo que se hacían los indígenas, ¿no? Como parte del proceso ritual, que era, bueno, cuando hablamos de falta de escritura, pero eran formas de escritura también y de producir marcas y relato y memoria sobre los propios cuerpos, ¿no? Claro. Sí, está muy bueno. Sí. Escrituras salvajes. Sí. Sí, yo me quedaría con, después de esta charla tan rica, con la idea de no cierre, ¿no? Eso, yo hablé de antagonismo, pero me parece que la idea de de trabajar un archivo y mostrar que no cierra, ¿no? O abrirlo de tal modo que no vuelva a cerrarse, es algo que me interesa mucho. Y bueno, y después otra cosa que no hice, aunque lo veo, como lo dije hace un ratito, yo no trabajé ni con artistas indígenas, ni con artistas negras, bueno, esos dos grandes grupos, ¿no? Podría ser. Un poco porque todavía no me siento capacitado casi, ¿no? Para trabajar esas zonas. Creo que es algo que de a poco uno va incorporando porque de algún modo en la cultura brasileña en los últimos 10 años, ¿no? Como sufrió una renovación y una incorporación de producciones artísticas que es muy impresionante, ¿no? Y aunque uno pueda ver eso, bueno, es un poco distinto trabajarlo. Así que voy a tener que escribir otro libro. ¿Y en Brasil son leídas estas artistas como artistas archivistas? Sí, Rosângela Renaud, sí. Sí. Sí.
son leídas así. Son leídas así. Varellao no sé si tanto así, aunque sí digamos, tiene una cosa histórica que es Sí, súper leída. esta historiadora que yo mencioné, que me gusta mucho su abordaje, es Lilia Moritz Schwartz, le hizo un catálogo copioso, se llama Perla Imperfecta, el catálogo, y la historia y las historias de Adriana Varellao. Y su enfoque, además de histórico, también tiende a desmontar estos aspectos más de la colonización, ¿no? y de lo colonial. Y sí, releva esta relación tan estrecha, sobre todo con los grabados que circularon a partir de estas interpretaciones del dibujante belga, ¿no? Muy estereotipadas, de estas figuritas que están comiendo pedacitos de carne humana en la parrilla, que se están asando, que han circulado bastante, ¿no? Como ejemplos de ese proceso colonial. Y sí, no creo en la misma medida que en Renault. Creo que hoy en los trabajos sobre archivos es como un ejemplo emblemático, ¿no? Pero para mí Varellao sí aparece, digamos, sobre todo por esa zona, en figuras de convite que vos has nombrado, o las propias ruinas, ¿no? Esa cita al pasado histórico, Claro. que es tal cual, porque reproduce los grados de Debris, los copia. Entonces ahí la idea de archivo está muy presente. Son lugares comunes del imaginario que tienen, para mí ella tiene mucha explicitud referencial. O sea, cualquiera puede ver esas series de las que habla María Elena y reconocer. Sí. Esos son azulejos portugueses. O sea, Claro. para los brasileños las referencias son muy claras de qué es lo que se está problematizando ahí. Sí, tal cual. Sí, de hecho copia frentes o azulejería de alguna iglesia, la copia exactamente igual. Con verosimilitud. Sí. Y con esta idea del archivo como gesto, ¿estás planteando algo como distinto o equivalente o próximo a la idea esta de Hal Foster del impulso archivístico del arte contemporáneo? ¿O ¿está en diálogo con esa idea? Sí, está en diálogo en el sentido en el que, por un lado, en el que me sumo a ese impulso del archivo, ¿no? Creo que es algo que... Porque hablas de siglo largo, pero trabajas artistas contemporáneas. Claro, pero que me remiten a... Sí, claro. Entonces estaría en diálogo con lo de Foster. Está en diálogo, sí. Sobre todo, bueno, en el sentido de que Foster ahí trabaja con una serie de artistas y él da 2 o 3 como características, ¿no? Y una es el interés por historias menores, claro, ¿no? Cierta trabajo como en red, ¿no? Creo que dice, ¿no? Como en instalaciones como en red, ¿no? Cierta espacialización, ¿no? Como el imaginario del archivo puesto ahí en instalaciones, que es lo que hay dos de los artistas o de las artistas con las que él utiliza como ejemplo, de algún modo espacializan el archivo, ¿no? Como lo escenografían al archivo, claro, ¿no? Construyen una escenografía del archivo. Bueno, la idea de anarchivo que aparece la propone Andrés Tello, pero también Hal Foster, ¿no? Que no es mía, pero me parece muy productiva. Creo un poco de manera diferente entre los dos, ¿no? Pero bueno, me parece que es una categoría interesante para pensar. Sí, el archivo es el giro archivístico, ¿no? Sí. Uno de los tantos giros. Pero no sé si había algo para pensar en torno a gesto, impulso, eso, por eso lo pensaba. Entiendo. No, en ese sentido, No, por eso. no. Yo diría que no.
Perdón. Sí. Me quedé pensando en vos mencionaste que el disparador, digamos, del libro fue el evento Bolsonaro. Sí. Y me llama la atención, bueno, eso, un evento de la serie política que dispara una reflexión crítica. Sí. Me preguntaba si, o sea, que de alguna manera activa eso, el interés por el archivo como protocolo de lectura, y me preguntaba si esa iniciativa fue solo tuya o si conoces otras iniciativas similares que hayan estado disparadas por el evento político reciente. Me llama la atención eso, volver sobre el imaginario cultural, como acá se estuvo diciendo, a partir de un hecho político concreto reciente que hace emerger, digamos, Claro. un literado. Mira, de manera puntual, supongo que sí, debe haber muchísimos trabajos, incluso en estos trabajos que conmemoran los 100 años de la Semana de Arte Moderna, debe haber muchos trabajos que incluyan la reflexión desde el presente, ¿no? desde este presente luminoso brasileño, pero así puntualmente un trabajo que yo pueda decir tal libro, tal artículo, no. Hay bueno, el libro de Heidelberg que presentó ¿no? acá, Sí. de algún modo intenta como pensar como, bueno, ¿por qué Bolsonaro? ¿no? Construirle una historia a eso que parece aislado. A partir de los antagonismos, precisamente. Sí, ¿no? Sí, exacto. sí. Después hay un libro de João César de Castro Rocha, que es un libro sobre el odio, un poco en la línea de lo que hizo Gabriel Giorgi acá, que a su vez es un libro que salió en Brasil primero, que comparte texto con Ana Kiefer, que es una crítica brasileña, que de algún modo trabaja, ¿no? sobre este presente e intenta pensar el odio como un afecto no necesariamente, voy a poner comillas, como fascista, ¿no? Sino que puede ser un odio, puede haber un odio productivo, ¿no? Y piensa como los eventos, los reclamos y desde los movimientos de la negritud, de los movimientos indígenas. Ahí trata de pensar el odio, ¿no? Como un momento afectivo necesario, quizá, ¿no? Sí, esos tres nombres se me ocurren. A contrapelo de, como vos decías, ese relato identitario tan estable de Brasil, ¿no? La identidad brasileña como esa identidad feliz, armónica, la democracia racial, que no da para más. No. No, para más, pero es un fantasma. Va a acechar. Digamos, el fantasma está y no está, es y no es. Y hay que exorcizarlo cada tanto. Uno va a Brasil y quiere ir a la playa. Quiere que sea así. Quiere que sea así. Quiere que sea así, claro. No vengan con... Pero estaba buena la referencia, me hiciste acordar recién a lo del libro de Heidelberg, porque es un poco el mismo punto de partida, ¿no? Bueno, él trabaja la dimensión política partidaria, pero de cómo ese relato también dio lugar a una serie de procesos políticos partidarios que sostuvieron al PT
al lulismo y a Dilma, y que en un momento se empezaron a resquebrajar de manera tal que el oxímoron en la figura retórica que él trabaja no dio para más. Y bueno, y Bolsonaro no supo capitalizar ese momento de crisis. Él dice que Bolsonaro no hizo nada específico, nada especial, dice que hizo cuentas. Y llegó en el momento justo y le dieron las cuentas, pero lo que dio el caldo de cultivo para todo eso fue esa crisis, digamos, de ese discurso identitario también, o el haber llevado al límite, ¿no? En términos políticos, de un discurso de democracia racial y de unidad que no aguantó. Yo no lo leí el libro de Heidelberg, tengo solo la charla esa, que estuvo buenísima. Pero me acordaba ahora que vos contabas eso, que cuando escribí ese texto que de algún modo está atrás de este libro, bueno, leyendo artículos y eso, había uno que me gustó mucho, que estaba en Piauí, en la revista Piauí, el que fue candidato a presidente del PT, ahora se me borró el nombre, Sí, producto de la vejez, sí, lindo. el Bonitón. Lo ubicamos. ¿Cómo era? Que fue ministro de Educación. Ay, era divino. Bueno, Sí, estamos todos muy quemados. él decía que decía algo así como la sensación de ascenso social de cierta clase media brasileña se correspondía con la posibilidad de tener servicio doméstico, más de uno incluso, ¿no? La baba, la señora que limpia, chofer, yo he conocido gente con chofer, y que eso el lulismo de algún modo lo empezó a poner en crisis, porque bueno, cobraban más, ¿no? O sea, tenían más derechos, era más difícil, ¿no? En lugar de ir al shopping tenían servicio doméstico, ¿no? Y que de algún modo ese resquebrajamiento, ¿no? de esa especie de organización, ¿no? Eso se ve bien en El sonido alrededor, la película de Clever Mendonça Filho, que la relación entre la señora que limpia la casa y los dueños es una relación muy como si pegada, ¿no? Muy rara, muy familiar, y eso empezó a entrar en crisis porque toda esa población empezó a tener más derechos por un lado y por supuesto empezó a circular por otros lados, y eso generó una reacción de esa clase media, una reacción afectiva, ¿no? Podríamos decir, de rechazo, ¿no? Podríamos volver a Lacan y decir de no bancarse el goce del otro, ¿no? Esta clase obrera, ¿cómo se llama? Haddad. Eso, Fernando Haddad, ¿no? Iba a decir Daniel Haddad. Y eso él lo coloca como una de las causas también, ¿no? Esa crisis entre las familias clase media y todo el servicio doméstico, que me pareció interesante, ¿no? Por supuesto que hay muchas causas, ¿no? Conjuntas. Está en la película también Santiago de Moreira Salles, que hace sobre... Santiago, exacto. Que es un argentino, ¿no? Santiago. Es una película increíble. Sí. Y el director es buenísimo, ¿no? Moreira Salles. Bueno. ¿Algún otro comentario? Creo que estamos, ¿no? ¿Está? Bueno, qué linda la charla. Me gustó. Bueno, ¿querés que terminemos y 45 en punto? Dale, decí 2 cosas más, dale, habla un minuto más. Dale.
Podemos aplaudir. Bueno, gracias.